Muy buenas tardes, amigas y amigos, todas aquí transmitiendo desde la unidad móvil del Pozo Antillano, camino a San Sebastián para un encuentro de con Edwin Colón Prats. Estamos en el Pozo Antillano desde San Juan de Puerto Rico en la 129, transmitiendo desde San Juan por las plataformas del Pozo Antillano y en transmisión simultánea con Radio Raíces desde San Sebastián del Pepino. Hoy tenemos un programa que es seguimiento, un diálogo que iniciamos hace unos días con unos queridos amigos y amigas sobre libertad de prensa, persecución a periodistas y la emergencia de una prensa alternativa en Puerto Rico que ya es una realidad y que poco a poco se va imponiendo frente a los grandes medios publicitarios, a los grandes medios corporativos que dirigen este país. En el programa de hoy nos acompaña la querida amiga Sandra Rodríguez Coto, el querido amigo Nelson del Castillo y el queridísimo Ramón Edwin Colón Prats, que anda por ahí en su estudio privado, quien es a su vez la fuerza motora detrás de Radio Raíces. En la simultánea de San Sebastián, Robert Rivera, en la primera Alejandro Ortiz de Pozo Antillano. Así que ¿cómo estás hoy? Sandra, ¿cómo estás hoy? Muy bien, escribiendo bastante y haciendo varias cosas importantes en referentes al arte y a la cultura también, que de vez en cuando es importante hacer esas cosas por ahí. Bien, Ramón Edwin, ¿volviste? Creo que estás buscando luces para alumbrar, pero estamos ya en el aire, así que, y esperando a que entre el compañero Nelson del Castillo de Internews Service y presidente de la Asociación de Periodistas de América Latina y el Caribe. En lo que ellos van entrando, Sandra, vamos a empezar con este tema. Este tema nos trae mucho interés a todos y a todos, sobre todo porque tú eres escritora, periodista protegida por el PEN de Puerto Rico, asediada por algunos medios corporativos y algunas personas que te persiguen. Y dentro de esa conversación, pues tienes una larga tradición de periodismo independiente en los últimos años, diría yo, pero también una larga tradición de periodismo que ha sido acosado, que ha sido perseguido. Y me gustaría que nos ayudaras a introducir este tema, porque se parte de la premisa que en Puerto Rico vivimos en una prensa libre, pero todo indica que de libertad tiene sus caminos limitados. Así que explícame cómo ves este tema. Bueno, ciertamente en todas partes del planeta, siempre digo, y esto está científicamente comprobado, que los medios de comunicación responden a los intereses del poder en ese espacio donde estén ubicados. Y por eso tú ves que casi siempre los medios responden ya sea al interés económico, al poder político, y dependiendo pues de cuál sea el que esté, si es un régimen del poder, como pasa por ejemplo en Cuba, que es un solo partido político el que disputa allí, que tiene todo el control, pues obviamente los medios responden a ese poder. En Estados Unidos, donde se supone que hay una pluralidad, ¿verdad?, de voces, y la hay en gran medida, la realidad es que en el sentido práctico, sean republicanos o demócratas, siempre es más o menos la misma versión a nivel de temario mediático. Y esa es una de las discusiones que ha habido, por lo menos en Occidente y particularmente en Estados Unidos en los últimos años, porque con el advenimiento de mayor discusión de sectores que se sentían marginados, las mujeres, los negros, los hispanos, pues están exigiendo unos mejores espacios, y toda esa discusión pública ha fomentado que se traiga a la luz pública ¿verdad?, y se discutan estas diferencias. ¿Qué es lo que se cubre? ¿Qué es lo que no se cubre? ¿Qué se ignora? ¿Qué temas le dan prioridad versus otros? En esa discusión, pues Puerto Rico no está ajeno. Puerto Rico particularmente también tiene una historia distinta a la de los Estados Unidos, una historia más vieja porque llevamos más años, y la historia del periodismo en Puerto Rico también. Pero
en referencia a lo que tú me planteas, yo lo único que debo decir es que en Puerto Rico siempre ha existido diversidad mediática. Más recientemente, podríamos decir, y estoy tratando de simplificarlo lo más posible, esto es mucho más complejo, pero que hemos visto una diferencia entre lo que son los medios, por decirlo así, corporativos, aunque todos son corporaciones, ¿verdad? Algunos son entidades sin fines de lucro, pero en su inmensa mayoría son corporaciones que responden a ciertos intereses gubernamentales y políticos. Y ante eso, pues tú ves una distancia muchas veces entre lo que le llaman los medios regionales, que cubren temas que son de interés particular de sus distintas áreas geográficas de Puerto Rico o áreas temáticas en Puerto Rico. Y a mí me parece que esto es fundamental porque por años la prensa nacional, por utilizar un término, la prensa general en Puerto Rico, no le prestaba tanta atención a ciertos temas regionales, por decirlo así, o a temas de grupos particulares. Eso ha ido variando en la medida que siguen surgiendo voces que reclaman su espacio. Y en los últimos, yo te diría que en los últimos 10 años se ha dado esta dinámica que viene unida con la persecución política, con la crisis económica, con los despidos masivos de periodistas, que en los últimos 15 años plazas de periodistas en Puerto Rico han sido eliminadas, sobre 2.000 plazas en los medios tradicionales. Y esa gente o se va del periodismo a hacer relaciones públicas en el gobierno, o crea sus propios espacios, o se va a las regiones a crear otras cosas. Y ahí es que vemos este resurgir apoyado en las nuevas tecnologías de hacer periodismo independiente, de hacer periodismo ciudadano, por decirlo así. Estoy tratando de simplificar un tema bastante complejo, pero la realidad es que hoy por hoy, en el año 2022, en Puerto Rico, hay una mayor diversidad y va a crecer. Tan es así que los medios corporativos están mirando a las plataformas digitales para tratar de cambiar los contenidos y enfocar en unos temas para tratar de levantar mayores audiencias, porque ahora mismo para el cibernauta, lector o radioescucha o televidente, le es indistinto si tú estás en Ponce, estás en San Germán, estás en qué sé yo, en Nueva York, escuchando una radioemisora de San Sebastián o leyendo un periódico que sea de Humacao. No importa donde tú estés, tú lo que quieres es buscar el contenido. Así que hay una mayor posibilidad de difundir los temas, y en Puerto Rico se ha visto un crecimiento en este sentido. Tan es así que se acaba de establecer recientemente la Asociación de Periodistas Independientes, y están creando ahora mismo reglamento distinta a lo que es la Asociación de Periodistas de Puerto Rico y el Overseas Press Club y otros gremios periodísticos en los cuales yo he participado prácticamente toda mi vida. Y esto responde un poco también a la inconformidad de individuos que no se sentían representados por esos sectores. Así que creo que estamos viviendo un resurgir y un cambio en el periodismo bien significativo, bien importante, bien interesante, pero que requiere de mayor seriedad y más trabajo que lo que podría ser antes. Me parece que estamos viviendo un momento importante. Gracias, Sandra. Te escuchamos. Me gustaría ver, Ramón Edwin, cómo tú estás. Salúdanos, que te tenemos en cámara. Queremos que tu gente te escuche en San Sebastián y en el resto del mundo. ¿Puedes prender tu micrófono? Producción, si me ayudas con Ramón Edwin y con Nelson del Castillo para que prendan micrófono o se incorporen. Ramón Edwin, ¿me escuchas ahora? No me está escuchando aparentemente. Sandra, pues seguimos contigo en lo que Ramón Edwin lo conectamos de otra forma ya mismo. Dentro de esa conversación hay una distinción entre los medios tradicionales y los medios alternativos o independientes. Ahora mismo el volumen tiene que ser que hay más medios independientes, porque independientes es demasiada gente, de las líneas tradicionales del capital corporativo, lo que llamaríamos los grandes intereses. ¿Cuánto de periodismo independiente hay ahora en Puerto Rico? Eso hay que tener cuidado cuando lo planteas con independiente, porque también dependiente de que hay algunos que se proclaman periodistas independientes, pero dependen total y absolutamente de sectores. Por ejemplo, hay miembros, gente que se identifica como prensa independiente, pero responden, digamos, a iglesias cristianas o a sectores políticos o grupos sociales. Por ejemplo, hay medios que se identifican como activistas por el feminismo, por decirlo así,
Y eso pues realmente no son independientes, están representando a un sector ideológico y a un sector político. Cuando yo me refiero a prensa independiente, es un término que todo el mundo quiere acuñar, pero que no necesariamente representa lo que realmente es el periodismo. Ahí cae en ese grupo todo el mundo. Cae desde el activista y periodista ciudadano, el que dice ser periodista y por las tardes trabaja como relacionista o oficial de prensa de gobierno, o pastor de iglesia, por decirlo así, o activista social que va y piquetea contra Luma con una cacerola en las manos y después dice que es periodista. Entonces, a mí, Sandra Rodríguez Coto tiene problemas con eso, porque tú periodista se supone que mantengas algún tipo de neutralidad o de tratar de lograr algún tipo de imparcialidad y no debes representar a ningún sector, a menos que lo digas abiertamente y te conviertas en portavoz de esos sectores. Así que también veo una transformación entre lo que debe ser el ejercicio del periodismo y lo que no lo es. Yo, por ejemplo, ahora respeto cuando una persona me dice, no, yo soy activista de tal cosa y voy a trabajar en función de este grupo que yo represente, digamos Black Lives Matter, por decir un número así, un nombre. Prefiero 1000 veces eso a que me digan soy prensa independiente o soy prensa neutral, y tú sabes que están respondiendo a los intereses de los anunciantes o de sectores políticos o ideológicos. Y lo ves, por ejemplo, en la cobertura que ha pasado en estas últimas 3 semanas, cuando vino la secretaria de Energía de los Estados Unidos a Puerto Rico, y prácticamente nadie cuestionó lo que ella dijo, con excepción de tu medio, los medios míos y 2 o 3 personas. Los medios masivos ni siquiera mencionaron que ella prácticamente nos espetó a Luma por los próximos, o sea, de por siempre. O sea, ese contrato va y no hay manera de que hablen de que hay posibilidad de que se cancele. Y entonces yo me pregunto, los medios corporativos cuestionaron eso, respondieron a eso o se allanaron. Entonces, en ese sentido, ¿son realmente independientes los medios corporativos y los medios que se llaman y se autoproclaman independientes? ¿Cuáles y quiénes y cuántos dijeron algo al respecto? ¿Tuvo eso algún tipo de resonancia en la caja de eco, por decirlo así, en la sociedad? Pues mira, esos son puntos que hay que analizar y que plantearse. Y dentro de esa conversación, pues, como bien tú destacas, hay unas líneas finas, pero hay algo que tú has establecido por muchos vectores en los que te has comunicado, que es el periodismo por pauta. Y el periodismo por pauta incide tanto en el trabajo de los medios tradicionales de prensa como en algunos de los alternativos, en los distintos formatos que la gente se comunica hoy. Es decir, la noticia es pagada y es subvencionada por alguien, por lo tanto la crítica se condiciona. Hay una pregunta que toda la gente que hace periodismo dice: léannos porque nosotros decimos la verdad. Y yo pienso que la verdad hace tiempo no ha existido, no solo filosóficamente hablando, sino porque hay tanto compromiso, hay tanta inversión, hay tanta pauta pagada, hay tanta subvención que condiciona lo que tú dices, que la verdad está limitada. Así que, ¿cómo tú ves ese punto? Bueno, Emilio Azcárraga, el dueño de Claro y de Televisa en México, tenía una cita, una frase que se le atribuye a su persona que dice que a la prensa se le paga o se le pega. Y o sea, lo que eso quiere decir es que al periodista que esté fuera de la línea editorial que él quiera establecer en sus medios, se le paga o se le pega. Se le paga es que le financias y le pagas tanto que le callas la boca, porque por no perder ese ingreso, pues el periodista se limita de cubrir ciertos temas. O se le pega, y por desgracia en México pues hemos visto lo que está sucediendo allí, que los periodistas los están asesinando. Es el país donde más asesinan. No se les pega, los asesinan. En México es una de las tasas más altas de asesinos de periodistas de este continente. Sí, definitivamente. Sí. No es el único, está pasando en otras partes, ¿verdad? En otros tienen que salir huyendo y los apresan o se tienen que ir de su país, como está sucediendo ahora mismo en Nicaragua. Y el PEN de San Miguel Allende está haciendo una labor extraordinaria recogiendo y recopilando la información de lo que pasa, por ejemplo, en Centroamérica, particularmente en Nicaragua, se recopila con los amigos de allá de México, del PEN. Y acá en el Caribe, pues lo que está pasando ciertamente en Haití con los asesinatos recientes de periodistas, pues nos deja mucho de qué desear. Ciertamente en Puerto Rico eso está pasando. Hay periodistas hay gente que está en los medios que
el público piensa que son periodistas, pero realmente son portavoces de los anunciantes. Y hay temas que cubren y hay temas que no. Y eso pues confunde a la opinión pública y a mí eso me preocupa grandemente. ¿Qué es verdad en el momento en que tú vas a transmitir una información? ¿Es verdad la información que estás transmitiendo o está condicionada a la verdad que te dictan tus anunciantes o tus auspiciadores? Por eso es que yo creo que también el periodismo independiente ha tenido tanto crecimiento, porque periodismo independiente pero serio, bien ejercido, no que venga cualquiera y coja un celular y empiece a transmitir, eso no es periodismo. Hay gente que tiene tremendo equipo tecnológico y se ponen cámaras y se ponen jackets y dice soy periodista, pero de periodista tiene lo que yo tengo de pelo lacio, o sea, nada. Es una apariencia bien lejana, no lo es, porque esa gente depende de sus anunciantes y eso es bien peligroso. Yo creo que hay una diversidad de gente allá afuera conversando, discutiendo, aportando, pero a la misma vez es una diversidad de personas que confunde cada vez más la opinión pública y en estos momentos es cuando más necesario se hace la explicación de estas diferencias, de lo que es el periodismo, qué no es periodismo, quién lo está ejerciendo bien y quién lo ejerce mal. Aquí yo creo que la academia tiene una función fundamental en todo esto, Daniel. La academia tiene que empezar ya a salir a hablar estas cosas públicamente, porque por lo menos ahí hay un sector, un vector que debería estar ajeno a este tipo de, debería, ¿verdad? Ajeno a esta controversia, pero ya uno tiene que plantearse ajeno hasta cuándo. Hay universidades como Sagrado Corazón, cuya escuela de periodismo, que es excelente, ahora lleva el nombre de, por ejemplo, el Grupo Ferrer Rangel, que en gran medida también es un medio corporativo que responde a ciertos intereses. Y esas son discusiones que se tienen que dar allí. Y ese es un ejemplo de los que te quiero traer. No estoy diciendo que sea bueno o malo, estoy diciendo que es un tema que se tiene que discutir. Y pues es parte de la conversación. Claro, pero yo te traigo un efecto del rol de las academias. Quiero saber cómo terminó la situación y vamos por nombre y apellido. La compañera Johanna Rosalí fue víctima de algún tipo de entrampamiento periodístico por unos jóvenes periodistas emergentes que hicieron una entrevista, etcétera, que no eran ni de periodismo, eran de teatro, y fueron y se la vendieron, creo que a Cobo Santa Rosa, y entonces la tiraron al medio en algo que era para literalmente para humillarla, y la universidad no respondió como debía a decir que eso no se hace. Tú me dices que va a hacer una entrevista y yo no te autoricé a que la mandaras a ningún medio. La entrevista era para un propósito teatral. ¿Tú estás enterada de este evento? Por supuesto, yo escribí de eso y hablé con las partes y después supe que uno de los estudiantes involucrados es hijo de unos compañeros míos de la escuela superior, o sea, hasta ese nivel me enteré. Ellos decían que eso fue, ¿verdad? Que lo sacaron de proporción, que han sido injustos con estos jóvenes, con un error de la juventud. A mí me parece que la universidad se tardó en reaccionar. La universidad debe dar los resultados del estudio que anunciaron que iban a hacer al respecto, porque recuerda que esto se dio en el contexto de una escuela, de una clase que mencionó la misma universidad a la profesora. Y yo no puedo decir que la profesora haya sido la responsable por este acto que hicieron los estudiantes de engañar a la primerísima actriz Johanna Rosalí y vender un video. Si fueron ellos o fue como ellos alegan el camarógrafo, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que esos muchachos no fueron preparados a hacer una entrevista, que la tutearon, que ni siquiera sabían cuál era su nombre, que le engañaron diciéndole que iba a hacer una entrevista hablada y resultó ser en vídeo sin explicarle. ¿Sabe? Una serie de faltas que en una clase tradicional de periodismo no se permitiría, no se supone que ocurra, pero yo no puedo decir que es que le enseñan mal en Sagrado Corazón, a lo mejor es que los estudiantes no aprendieron, ¿ves? Pero esta discusión no se puede quedar en el asunto en que quedó. Yo creo que estos temas deben traerse, la universidad debe hacer foros explicando estos conceptos. Por ejemplo, mira, yo siempre traigo de ejemplo una situación que pasó en el periódico el New York Times hace muchos años, donde un periodista que era bien joven siguió ascendiendo rápidamente porque escribía unas crónicas espectaculares. Todo el mundo estaba loco con lo que él decía y él conocía unas fuentes y conseguía personas increíbles y siguió ascendiendo hasta que se descubre que todo eran plagio. Todas las historias que él publicaba eran plagio. Me refiero al caso de Blair, que fue una vergüenza porque los editores lo permitieron. Los editores le creyeron que él lograba esos accesos y sencillamente él era
un escritor de ficción frustrado que se metió al periodismo para tratar de ejercer la función y al final obviamente lo votaron, pero el New York Times hizo algo muy astuto de su parte. Ellos crearon o activaron una figura del ombudsman en la redacción, una figura que se dedicaba a corregir y a... Podría algunos pensar que es una especie de censor, ¿verdad? Pero más que nada era una figura que revisaba, que hacía el fact-checking, la verificación de los datos, la verificación de las fuentes, la corroboración de que la información que iba a salir era correcta. Ellos incorporaron a las universidades, incorporaron a las comunidades a participar en esas conversaciones, hicieron foros dentro del periódico, hicieron foros fuera del periódico y el tema se siguió discutiendo al punto de que la manera en que ellos lo manejaron fue tan adecuada que la credibilidad del periódico yo creo que aumentó a pesar de estar en medio de un gobierno bajo la presidencia posterior de Donald Trump y todas las pugnas que hubo entre la extrema derecha y la izquierda y que todavía existen en los Estados Unidos. Ellos manejaron eso de una manera muy, muy adecuada y es un tema que le puede ocurrir a cualquiera. Yo lo comparo, por ejemplo, con lo que pasó después del chat del verano del 2019 y en el mismo chat se plantean que 5 de los medios que estaban ahí mencionados se dejaban manipular y seguían las instrucciones que decía el gobierno. Estos medios, con emitir un comunicado de prensa diciendo esto es mentira, pensaron que con eso ya se acabó y la gente se olvidó de eso. Las universidades me parece que le tuvieron un poco de miedo de responder ese tema y no le dieron seguimiento a ese asunto cuando debió haber sido discutido con mayor amplitud. Y que se viera un proceso real de limpieza al interior y de introspección en los medios, que no lo hemos visto hasta ahora. Y uno tiene que preguntarse hasta dónde llega ese nivel de, ¿verdad?, de libertad que tienen estos medios y de, ¿verdad?, de conversación, hasta dónde llega ese nivel de autoverificación que tienen estas empresas mediáticas con los recursos económicos y sociales y de personal para poder hacer este tipo de cosas. Así que estos son algunos de los planteamientos que yo siempre me he hecho al respecto. El Nuevo Día puso un comunicado, el vocero también, y con eso se acabó la historia, como si no hubiera pasado más nada. Yo creo que pues son temas que hay que traerse a la discusión pública. Entonces, yo pensaría, si tú me ayudas en esta, que la lucha de clases está por todos lados. Y la lucha de clases se ejemplifica o se reproduce muy fuerte en lo que es los sistemas de prensa, o vamos a llamarlo de una forma más contemporánea, los sistemas de producción de contenido informativo que incluyen distintos formatos ya, que ya no hay uno clásico, pero dentro de esa conversación sería ingenuo de todos nosotros, sería ingenuo de este país estoy leyendo, sino que uno tendría mínimamente que vivir críticamente con la prensa continuamente y a partir de ahí entonces buscar múltiples fuentes para saber o meridianamente saber lo que uno cree que sea la verdad. Entonces eso me fuerza a sí tener los periódicos, lo que se llama el periódico de referencia, pues claro que lo tengo que leer, pero en adición al periódico de referencia tengo que leer otros medios para poder entender o enterarme de lo que está pasando y dentro de eso entonces tener algún tipo de cosmovisión, por decir lo mínimo, más alternativa, porque ahora mismo no tengo nada que no sea unos sistemas de prensa y otros sectores que uno entonces piensa continuamente que están plagados de una forma u otra de procesos comprados, mientras me siguen diciendo que es la verdad y yo todo menos la verdad. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, en eso has dicho varias cosas que son importantes ahí en ese proceso. A mí me parece que una de las cosas prioritarias en esta discusión es que hay que entender que en estos procesos, Daniel, la mayoría, las grandes masas, ¿verdad? A veces la gente los toma por tontos o dicen, no, las grandes masas no se dan cuenta de estas discusiones. Por supuesto que se dan y la gente se aleja y se cansa de los medios tradicionales cuando ve la repetición de los temas. Pero a la misma vez tú lo comparas con otras alternativas. Un fenómeno como el Molusco, que no es periodista, pero que ahora tiene un camarógrafo que va con un micrófono. Ramón está hablando y no se escucha lo que dice Ramón. Dime, Ramón, ¿quieres hablar? Ramón tiene que prender el micrófono. Apagó la cámara. Ramón, habla.
Bueno, lo que él nos va hablando, que yo llegué a su casa. Ahora sí, Ramón, te escuché. Ahora sí. Yo hablo. Dime, Ramón, ¿cómo tú lo ves? Pues yo antes que nada, saludos, Ramón. Saludos. Yo he tenido mucha dificultad. Escuché a Sandra en parte lo que estaba explicando, dialogando. Yo que soy un sufrido de 40 años de la radio, que sé lo que es este mundo de los medios, coincido con Sandra. O sea, esto de que la prensa libre ni nada por el estilo, eso no, esas cosas no existen. Por ejemplo, en San Sebastián, en el 1997, 98, el municipio San Sebastián, cuando la alcaldía le pertenecía a Justo Medina Esteves, entendió que el municipio tenía derecho a libertad de expresión. O sea, ellos entendieron que el municipio tenía un derecho a libertad de expresión. Y como el municipio tenía derecho a libertad de expresión, pues insultaban a todo el mundo. Ponían a un espécimen raro ahí a insultar a todo el mundo. Porque el municipio, ellos entendían que era un individuo que tenía derecho a libertad de expresión. Uno de los individuos que insultaron fue a mí. Ay, mi madre. Pues con la mala pata de que me insultaron. Yo demandé y me tuvieron que pagar. La insultada le costó $80 y pico mil. Ah, wow. Pero entonces, como ellos tenían el sartén agarrado por el mango, pues lo que han hecho en adelante es no patrocinar la radio. Y en un municipio pequeño como este, la falta de patrocinio del municipio, que se le ha ido detrás a los anunciantes a decirle no se anuncien. Todo, Sandra, tú sabes por qué. Sí, por supuesto. ¿Por qué? Yo le tengo que reír las gracias a cualquier patán que esté en el municipio, hacerle reírle el chiste, a aplaudirlo. Y yo hago eso, evidentemente. Yo voy a tener la colaboración municipal, que significa mucho en un medio como este. Si tú no haces esto, pues entonces te estrangulan, te boicotean, te censuran y te hacen la vida imposible, tan imposible que te hacen cerrar. Conmigo se le ha hecho un poco difícil. Llevan intentándolo desde el 92. Y como yo he dicho al aire y lo repito ahora e insisto, si me voy sin anuncios, me voy sin anuncios. No tengo ningún problema. Pongo a Sandra a la una. Para que te terminen de odiar. Sí, y yo la pago. Yo no tengo problema. Ay, dime lo mismo a mí, Ramón Edwin, por favor, para sentirme bien. Eso tiene un efecto horrible en mis relaciones con el más que manda, ¿no? Porque es que, como te digo, hay que reírle la gracia y ser bien servil. Porque bien servil con el poder y bien servil con el que tiene el poder económico. Yo he tenido patrocinadores que me han dicho, tú tienes que sacar a fulano de tal, de ese programa, de lo contrario, yo te tumbo el anuncio. Yo le digo, pues a mí me da una pena del carajo, la verdad. Pero coge el anuncio y póntelo, y llévatelo, ¿no? Pues sigo sin el anuncio. Pues se imaginarán cuál es el resultado económico para la estación. La situación ha sido sumamente difícil. Yo he tenido fundamentalmente que mantenerla, pero estamos ahí y yo voy a seguir ahí. A mí me queda, como dicen los jíbaros acá, un recorte más o estoy a ley de un grito y un cabo de vela, como decían en el barrio mío. Así que yo sigo hasta donde se pueda. Tengo la suerte de que tengo una familia que me apoya, mi esposa,
mis hijas, particularmente 2 de ellas que viven en Puerto Rico, me apoyan y están en la misma nota mía. Así que esa señal, a menos que la honorabilísima Comisión Federal de Comunicaciones, que es una Junta de Planificación de Puerto Rico y una OGP, o sea, no vayan a creer que cuando hablamos de la honorable Comisión Federal de Comunicaciones estamos hablando de un ente cuasi divino, estamos hablando de un traqueteo divino. Pues hasta que la comisión me haga apagar, pues yo voy a seguir ahí dentro de los pocos recursos que uno tiene, pero con el empeño, el esfuerzo y el empuje y el deseo de seguir con el micrófono abierto, que es un programa que yo tenía y que Daniel Nina se robó el nombre y lo está usando no sé dónde. Ramón, Ajá. lo que tú planteas, tú sabes, me recuerdo la expresión, no sé si tú tuviste, si has tenido Es importante que llegue la luz conmigo. ¿Qué dice Daniel? No, Daniel está aquí está con un alboroto que no se sabe ni lo que tiene. Y él sigue Lo caminando. importante es llegar. Trae una pizza pequeña con En lo que me conecto con Ramón Edwin, estamos transmitiendo en vivo desde San Sebastián. Esto es un momento extraordinario. La primera vez que transmitimos en vivo allí, desde el estudio Segundo Roosevelt, debe ser este, algo así se debe llamar. Comedorcito Pequeño. Siéntate. Tienes que apagarlo porque tienes redundancia. Llegaste, por fin, qué bueno. Está aquí. Llegaron. Esto es un momento histórico con Ramón Edwin Colón Prat desde San Sebastián. Esa foto hay que tomarla. Tengo una alergia horrible, pero estoy bien. Entonces, en esta conversación... Mira, llegó el profe. Otro, tú ves que la luz se hizo cuando yo llegué a San Sebastián. ¿Cómo estás? Saludos. Era que tenía una letra que no iba. Ok, pues, bueno, pues estamos aquí. Son las 6:32 en San Sebastián del Pepino, transmitiendo por el Pozo Antillano, originando en San Juan de Puerto Rico, en la unidad móvil presente aquí hoy en San Sebastián y transmitiendo de forma simultánea por Radio Raíces desde San Sebastián del Pepino. Es una pena que ustedes no están aquí porque aquí hay pizza para casi todo el pueblo de San Sebastián. Yo he traído grandes cantidades de pizza. No iría por la pizza, pero iría porque en esa emisora tratan a uno muy bien. ¿Verdad que no voy de los años 80, pero es del siglo pasado, pero trataban a uno muy bien? Del siglo pasado, míralo a él. Bueno, nos encontramos en este programa hoy sobre libertad de prensa, persecución a los periodistas y a los medios. Y dentro de eso también independiente de prensa, que es la que tenemos que valorar. Tenemos en el estudio, en los múltiples estudios que tenemos esta noche, a Sandra Rodríguez Coto, periodista independiente que tiene sus distintos haberes, incluyendo la página Blanco y Negro, pero también lo que ella provocó para este país en los distintos reportajes especiales. Tenemos por otro lado a Nelson Colón Castillo. Nelson. El Colón no ha descubierto todavía América. Nelson del Castillo, perdón. Está enredado. Director de Internews Service, también me vas a corregir aquí, de la Federación de Periodistas de Federación Latinoamericana de Periodistas. Y por otro lado tenemos a Ramón Edwin Colón Prats, quien es el director y propietario de Radio Raíces. Y este que les habla, Daniel Nina. Le damos las gracias a Víctor Rivera y el otro, Robertito Rivera, en el estudio de San Sebastián y Adrián Siaca Pérez en los estudios en San Juan. Bueno, estábamos hablando, escuchamos primero a Sandra, escuchamos a Ramón Edwin, quien habla cómo desde su estación de radio ha sido perseguido en la medida de que le quitan las pautas de anuncios municipales, por decir algo. Y el sábado pasado que tuvimos una actividad en la cual participaron Nelson y Sandra, Nelson
hizo toda una historiografía muy interesante sobre esto, de cómo esta práctica empezó abiertamente desde 1993, creo que fue la fecha que marcaste, en la primera administración de Pedro Rosselló, que empezaron sistemáticamente a excluir al que no pensaba como ellos. Sí. Y al punto que decía Sandra en las estadísticas que nos dio el sábado pasado, que el 80% de la gente que habla por la radio hoy se asocian con el proyecto de ese partido que se llama el Nuevo Progresista, es decir, que han marginado a todo el mundo. Y luego de la estadística que proveyó hoy, que es que el 2.000 plazas de periodistas han sido eliminadas en Puerto Rico, y eso quiere decir que los que se han quedado son los mismos. ¿Cómo lo ves, Nelson? Y bienvenido ahora al programa. Qué chévere que está la Casa Grande. Gracias, saludos y muy satisfecho de estar con ustedes. Debo precisar, porque en el 93 gana el gobernador, la gobernación la gana Pedro Rosselló y jura, como siempre, en el primer mes, el segundo día del año siguiente, es decir, en el 94. Pero ya en la parte previa a asumir ya se veían tendencia de echar a un lado a cierta gente y atacar. Y eso se consolida ya a partir del 1994, cuando el gobierno comienza su proceso de endurecimiento de su política a través de un nefasto personaje de apellido Guaché, que era el que trazaba la política hitleriana de esa administración. Y digo hitleriana no a partir de Hitler, sino a partir de la política que trazó el Partido Social Nacionalista de Alemania, el partido nazi, con Goebbels, donde se puntualizaban los métodos que se iban a seguir para neutralizar a los periodistas y a cualquier oposición que se planteara. Pero bueno, esto fue una práctica instaurada y escrita, pero no quiere decir que no existía antes. Antes existía, pero a partir de ahí ya se avanza y se intensifica con la privatización de las cárceles. Cuando el gobierno de Rosselló, siempre que diga Rosselló me refiero a Pedro Rosselló, si me fuese a recibir a su heredero diría Rosselló Nevares. El gobierno de Rosselló procede a comenzar a ocultar la información referente a la privatización, algo como se hace ahora, que ahora se oculta, no sabemos nada hasta con las cárceles. Esto comenzó con la cárcel de Guayama, que se iba a construir y que finalmente se negaba la información a periodistas como uno que vive ahí donde ustedes se encuentran en la emisora, Luis Torre Negrón, San Sebastián, y a Luis García de la Noceda, joven periodista extraordinario, al que perdimos muy temprano. Entonces poco después comencé a presidir la Asociación de Periodistas en sustitución de Rafael Matos. Y ante la negativa de dar información, procedimos a ir a los tribunales a reclamar una información pública, como es ahora. Por ejemplo, entregaron el aeropuerto, pero eso sucedió en secreto. Luego entregaron los muelles ahora más recientemente. Todo eso se hace en secreto. Igual como se entregan los contratos a la tal Luma Energy, que sabemos que es una empresa que se crea con ese propósito de tener ese contrato. Bueno, nosotros vamos a los tribunales, el resultado es una persecución a todo dar contra todos los periodistas que estuvimos involucrados en ese proceso y además contra periodistas que respaldaban ese proceso. Nosotros enfrentamos ese proceso y una de las cosas muy particulares
es que yo dirigía una revista que no tenía nada que ver con política, pero eso no sirvió de salvaguarda para que no se me reprimiera y se me despidiera. Yo dirigía la revista Vea, ya desaparecida, y pidieron mi cabeza y además los propietarios la entregaron. Los dueños la entregaron. Y Nelson, no hubo misericordia de parte de los propietarios. Sí, no la hubo. Y es interesante porque ellos no se nutrían principalmente de anuncios del gobierno. Y hago toda esta referencia porque hay una particularidad. Ellos no se nutrían de anuncios del gobierno, pero las agencias de publicidad recibían presiones del gobierno y a su vez quitaban anuncios de empresas privadas que no tenían que ver con el gobierno, pero respondiendo a presión del gobierno. Mira, no le dé anuncio a esta persona, a este medio o a este otro. Y es una práctica que se usa a modo de censura y a modo de represalia y a modo de persecución. Pero además se dan otra dinámica en los medios. Ya te he mencionado lo que le pasó a la emisora, y es no te doy anuncio, no te censuro, pero te estrangulo. Es decir, te quito la respiración mediante lo económico. Hoy, por suerte, se pueden tener medios que no dependen de eso y además se puede funcionar de otro modo. Estamos hablando para las nuevas generaciones de una época en que no existía internet, en que no existía este tipo de comunicación que estamos haciendo, y si lo existía era para la inteligencia de alto nivel, no para uso ciudadano. Así que se hacía todo muy difícil. Según hoy se hace tan fácil a través de Facebook y otros medios divulgar información muchas veces horrorizante, porque parten de improvisación y de la nada y dan como hecho cosas que no son reales. En esa época, si tú no tenías un medio, estaba liquidado. Y el otro resultado era que los demás medios probablemente te cortaran la respiración también. Y ahí te aislaban. Siempre he dicho que no tenemos una tradición en Puerto Rico de asesinar a periodistas. Sin embargo, eso no significa que no se mate a periodistas. Se mata mediante la estrangulación económica. No tiene para tu comida, no tiene para la casa, no tiene para tu familia, pues termina alejándote de quienes quieren controlar el país y lo controlan. Eso es como una especie de esbozo, así que lo dejan ustedes. Bien, sí, Sandra, por favor. Me gustaría añadir algo al respecto, y estoy completamente de acuerdo con lo que planteas, Nelson, y añadir algo a lo que dijo Ramón hace un rato. Esa persecución que ha habido, particularmente a los medios que son, digamos, que no se rigen por el canon de lo que dicte la pauta publicitaria del gobierno de turno y de los partidos políticos, pues siempre son objeto de persecución, a que ha habido una historia, como tú mencionas, Nelson, amplia. Pienso en el periódico Claridad y todo lo que le pasó, el periódico Reportero en algún momento, y así sucesivamente. Pero más recientemente, y quiero traer este nombre porque es importante recordarlo, compañero Francisco Quiñones, periodista, que estuvo un tiempo en Prensa Escrita en San Juan y logró desarrollar su propio medio regional en Arecibo, La Jornada. Y le iba bien hasta que empezó a fiscalizar lo que hacía el entonces alcalde de Arecibo, y el municipio de Arecibo empezó a ponerle boletos de estacionamiento a él, a su esposa y a todos sus familiares. Venían investigaciones del crimen, venía muchas situaciones a nivel personal que le pasaban a ellos y a sus familiares, y empleados del municipio que le decían, deja de estar molestando. Lo fueron presionando tanto y tanto, lo investigaban, al punto que le montaron un medio digital del esposo de una compañera periodista que todos conocemos, que monta un programa, ¿verdad?, de radio y cibernético para tumbarle, y le han puesto toda la publicidad a ese otro medio y descarrilaron al trabajo periodístico que estaba haciendo Francisco, que todavía al día de hoy está produciendo
efectos de casos de corrupción que él investigó, pero tuvo que salirse de una carrera, un periodista tan extraordinario como era él. Y así, y es muchacho joven, una generación incluso posterior a la mía. O sea, que lo que te quiero mencionar es que esto ha estado ocurriendo consistentemente a través de todo Puerto Rico, y es bien lamentable. El caso, no, ¿verdad? No me gusta hablar de mi caso, pero a mí me ha pasado igual, le ha pasado a Nelson, nos ha pasado a muchos esta situación de que te persigan para que tú no puedas hacer tu trabajo. Ahora esto hay que añadirle unos elementos adicionales con estas nuevas tecnologías, que son las campañas de descrédito a través de las redes sociales y la persecución, el asesinato de reputación, las campañas de los trolls y otras cosas, ¿verdad? No hemos llegado a los extremos de golpizas y asesinatos como pasa en otros países en América Latina, pero no estamos tan lejos de esa realidad. Pero es que tal vez no hay que matar a nadie, porque el proceso de exclusión y marginación y lo que tú llamas el asesinato de la reputación ya es eso, ¿entiendes? Sí, hay que señalar, Sandra, también que en los años 60 finales y los 70 principios, sí hubo intento también de asesinato. Algunos periodistas de Claridad tenían que dormir con un revólver debajo de la almohada, y sabemos que volaron más de una vez instalaciones de Claridad. ¿Tú sabes que estamos claros? Cierto que eso era otra gente, pero vinculada al gobierno, y digo otra gente porque provenía mayormente de la extrema derecha del exilio cubano acá, pero eso tenía la anuencia de la policía de Puerto Rico cuando se profesionalizó con Alejo Maldonado y toda esa gente. Y yo traigo a Ramón Edwin de nuevo. Ramón Edwin, ¿qué podemos hacer para contrarrestar esto más allá de llevar demanda o radicar querellas en las agencias que tú llamas turistas de Junta de Planificación Local? Esa es nueva para mí, pero bueno, ¿qué podríamos hacer? Bueno, es bien difícil, Daniel. Este trabajo es bien difícil. Mira, el problema es el siguiente. El problema es que los medios dependen de los recursos económicos que obtienen a través del comercio, a través de la industria, a través del gobierno inclusive. Y si uno no está al servicio del gobierno, esos medios que sí, esos comercios que sí están pendientes de que el gobierno los favorezca, de que no los investigue, etcétera, pues no te patrocinan y se hace sumamente difícil. Yo mantengo la estación trabajando y funcionando por el empeño de mi esposa y el mío y el de mis hijos, porque si no, no podría, o sea, la emisora no podría subsistir, no podría funcionar, no podría estar en el aire. Pero nosotros, por así decirlo, pues la mantenemos, vamos a decirlo en esos términos. Pero no todo el mundo puede hacer eso, porque tú no puedes tener un medio que consume $1,000 al mes en energía eléctrica, para comenzar, que necesita un ingeniero, un CPA, que necesita unos locutores, que necesita un personal, que necesita... Es bien difícil, sumamente difícil. Y uno pues tiene que decir, mira, yo voy a echar la suerte con esto, yo voy a trabajar en esto, yo me voy a sacrificar en esto, o sencillamente cerrar y decir, mira, no tengo esa carga, porque nadie vaya a creer que uno reciba algún tipo de beneficio en por lo menos yo, en este medio. Uno lo que hace es mantener el medio funcionando con periodistas independientes, con Sandra, con otra gente, con una nota editorial nuestra, que no estamos pendientes de complacer a tal o cual patrocinador o a tal o cual de gobierno. Y lo que decía Nelson originalmente es muy curioso. En el 1993 nosotros empezamos, todos los radiodifusores empezamos a notar un fenómeno muy particular, que después resultó que había hasta un libro para eso, un panfleto, y era que en todos los programas hablados que teníamos los copaban y los ocupaban la gente del PNP.
cuanto fotuto había del PNP, entraba a las líneas, siempre estaban pendientes. Y usted decía, bueno, tuvimos que dejar, porque era que las ocupaban. Yo decía, pues vamos al aire ahora con algún comentario, y te estaban esperando. Y se extendían y no había forma de cortarle, y tú le cortabas y volvían, entraban. Y entonces en San Sebastián teníamos 5 o 6 personas que se dedicaban a eso continuamente. Continuamente. Los comunicadores. Sí, los comunicadores, esos copaban todo. Entonces, ellos inventaron un sistema muy genial. Decían, vamos a tener publicidad en todos los programas hablados en Puerto Rico, vamos a tener publicidad totalmente gratis porque todas las emisoras en Puerto Rico tienen programas para ir al aire. Y ellos copaban. Y entonces algunas veces te ponían a hablar gente que era pues de unas reputaciones sumamente cuestionables, que tú no te querías meter con ellos a discutir cosas públicamente porque te embarraba, como decimos acá, ¿no? Entonces tú decías, pues que hable, porque yo no voy a poderme a discutir con este elemento. Y eso... Por suerte, Ramón Edwin, eso se superó. No, perdóname, en la radio, pero está en las radios se superó, porque los que conducen esos programas que tú haces referencia ahora son los que llamaban. Los que llamaban. Bueno, los que llamaban trabajaban en el piso 8 de la Puerto Rico Telephone Company, como decía, y ahí tenían los comunicadores. Pero esa gente ahora se sofisticó y son los que corren las redes sociales y hacen los ataques a las redes sociales, e incluso en el caso del Partido Nuevo Progresista, dicho por el secretario general del PNP, Carmelo Ríos, que los reactivó hace unos meses con sus comunicadores en medio y con sus comunicadores reaccionando a cualquier planteamiento. Y esas son la gente que ahora ya no te afecta a las emisoras como antes, porque te cubre el programa y van y te copan los espacios, te los compran, sino que van a las encuestas y los sondeos que publican en televisión, son los mismos que contestan, son los mismos que le escriben a los editores, son los que ponen comentarios debajo de los periódicos. Así que sí, se han diversificado según los tiempos. Sí, el plantear que se haya superado lo usaba como una ironía, porque la realidad es que además sigue habiendo los comunicadores tradicionales, que yo no le llamo ni comunicadores ni fortuitos, sino los hostigadores del régimen, y no he errado cuando uso la palabra régimen, lo he hecho. Pero entonces no nos podemos cruzar de brazos, y yo creo que Sandra, antes que ustedes ambos entraran, había estado diciendo las cosas que está haciendo el periodismo independiente. Nosotros en el Post Antillano hemos hecho una relación de trabajo con Radio Raíces porque nos parece, uno, que Radio Raíces es el hogar natural de nosotros, pero dos, porque Ramón Edwin es un tipo extraordinario y Ibe nos está sirviendo una pizza extraordinaria aquí en la casa de Ramón Edwin que hace sentir a uno bien, ¿verdad? Pero dentro de esa conversación, ¿qué más podemos hacer? Porque ellos no van a parar hasta que nos desaparezcan. Que no exista esto, porque ellos piensan que esa es la forma de llegar a sus objetivos políticos. Pero, su forma de hablando, ¿estamos en esa situación que vamos a perder todos los rounds de la pelea o simplemente se pierden algunos y se ganan otros? Mira, yo creo que se pueden hacer muchas cosas. Quizá no es el momento de exponerla acá, pero tú mismo eres un ejemplo, Sandra de otro, Colón Prats es otro, de esfuerzo. Internews es otro también. Internews es otro, que no benefician económicamente a uno, en términos de que el ingreso a veces muy menguado y todas esas cosas, y hay que satisfacer a la gente que está con uno en términos de que tengan un ingreso, pero se puede hacer. Yo creo que los que tú llamas o lo que tú denominaste el periodismo independiente debe comenzar a reflexionar sobre la posibilidad de dejar de ser el periodismo individual, el periodismo individualista del esfuerzo único, para comenzar a crear una estructura empresarial donde todos esos periodistas independientes hagan su aportación. Ahora, nosotros por nuestra naturaleza de colonizado quizá,
tenemos mucho miedo a eso. Yo recuerdo una vez que un periódico de circulación nacional cesó a 50 y pico de periodistas de un solo golpe. Y yo hablé con un par de ellos, me llamaron para el y yo dije, ¿por qué usted no aprovecha? Ustedes son 50 periodistas, 50 y pico. Supongamos que 30 de ustedes montan un diario digital y se sacrifican durante unos meses donde no va a haber posibilidad de generar dinero, pero se convierte en ese diario digital o en el mensaje que usted manda. Alguien tiene que contarlo, pues cuéntenlo usted a través de esa iniciativa propia. Pero había miedo y vivimos en el miedo porque se nos ha inculcado siempre de que tomar iniciativas que enfrenten al poder puede resultar peligroso. Y es cierto, peligroso, pero de algo se muere uno. Bueno, yo de mi parte, primero, gracias a Sandra, con quien tengo una relación de trabajo chéverísima en estos últimos tiempos y estoy siguiendo todas las iniciativas que ella ha hecho. Gracias a ti, Nelson, con la cual también tenemos una relación de trabajo. Y yo se lo digo de frente aquí, al maracachimbo mayor, a Ramón Edwin Colón Prat, que lo tengo al lado mío, como pupilos escolares. Este tema, como dijimos Nelson y Sandra el sábado pasado, vamos a seguir haciéndolo por los foros. Ya tenemos un tercer participante que es Ramón Edwin. A lo mejor podríamos ir a una universidad, a una conferencia sobre esto, podríamos ir a otra estación o a otro medio para seguir hablando, pero que esta conversación no se calme, que no se calle. Así que a nombre del Pozo Antillano en San Juan de Puerto Rico, transmitiendo desde nuestras plataformas, Adrián Ciaca Pérez en los controles, Alejandro Ortiz en la producción general y transmitiendo de forma simultánea aquí en San Sebastián desde Radio Raíces, Víctor y Robertito Rivera en los controles y Ramón Edwin Colón Prat en la producción general. Le damos las gracias a ustedes allá. Ustedes están en un pueblo lejos, nosotros estamos aquí en el centro del país, en San Sebastián, y ustedes están por allá en esa área metropolitana. Péndulo. Y yo con envidia de estar por allá cogiendo aire. Y comiendo pizza, no tienes una idea. Pero nos volveremos a ver, le damos las gracias a toda la gente que nos apoya en estos programas y para adelante. Entonces vamos a seguir hablando de esto y vamos a seguir creando espacios alternativos. Muchas gracias. Hasta entonces. Mañana a las 2, Club de Lectores. No se lo pierda nadie. Gracias. Bye. Gracias. Bye.